Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen, caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 A Jesucristo como Rey. Buenas noches, bienvenidos a esta conferencia en la cual queremos tratar el tema de evangélicos frente al movimiento ecuménico interreligioso mundial. Y queremos empezar con un panorama histórico para ver cuál es el trasfondo de este movimiento y las lecciones que podemos aprender de parte de la historia de la Iglesia. Como sabemos, a fines del primer siglo, el apóstol Juan, el último de los apóstoles, fue enviado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo. Eso leemos en Apocalipsis 1, el versículo 9. La verdad es que no sabemos exactamente por qué Juan fue enviado a Patmos, por qué las autoridades romanas lo arrestaron. Pero una cosa sí sabemos claramente. En los siguientes años y los primeros 2 siglos de la historia de la Iglesia, el punto fuerte en la persecución era que los cristianos rehusaban ofrecer incienso al emperador y reconocerlo como el Señor. Para los creyentes, el único Señor era Jesucristo. Ahora, las demás religiones del Imperio Romano no tenían mayores reparos en, además de adorar a Venus, adorar a la diosa Diana o lo que sea, también podían ofrecer incienso al emperador romano. Y la verdad es que los romanos no podían entender por qué los cristianos se rehusaban a hacerlo. Y eso fue una razón por la persecución contra los creyentes. Un caso sonado
en el año 155 después de Cristo, el obispo de Esmirna, un gran líder de la iglesia llamado Policarpo. Él había sido discípulo de Juan el apóstol. Ya anciano, él fue arrestado por un gobernador romano que lo quería presionar a reconocer al César como Señor. Y ese gobernador romano le dijo, ¿qué hay de malo en ofrecer un poco de incienso al emperador romano y proclamar que él es Señor? Si tú lo haces, te vamos a poner en libertad. Las demás religiones lo hacen. ¿Por qué tú como cristiano no lo haces? Y la respuesta famosa de Policarpo fue la siguiente. Por 86 años he servido al Señor y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo ahora traicionar a aquel que es mi rey? Y con esa claridad de principios, esa firmeza inamovible de que reconocer a Cristo como Señor excluye cualquier otra expresión religiosa, Policarpo fue a la muerte. El emperador romano y los demás ciudadanos no podían entender eso. Para ellos, la religión era simplemente una manifestación de la cultura. Y lo que el emperador romano quería era paz y tranquilidad en el imperio. Él sospechaba de cualquier persona que no lo quería honrar y reconocer. Peor todavía, cuando vinieron varios desastres naturales y se echó la culpa a los cristianos por rehusar reconocer los dioses de los romanos. Y al final, hasta la población romana se unió en atacar a los cristianos, llamándoles antisociales, porque rehusaban venerar a los dioses buscando la paz y el bienestar del imperio romano. Han pasado 2000 años. A mi criterio, el escenario mundial se está preparando para una repetición de la historia. Frente a los grandes problemas globales, la falta de paz, las guerras en muchas partes del mundo, los grandes problemas ambientales, el colapso de los ecosistemas, la lucha por los derechos humanos, la lucha en particular por la igualdad de la mujer y en contra de la trata de personas. Todo eso está haciendo que la población mundial se quiere unir en un gran esfuerzo por erradicar estos problemas. Y como vamos a ver esta noche, no solo los líderes religiosos lo están queriendo hacer, sino que los mismos líderes políticos de las Naciones Unidas, los grandes grupos como G20, están queriendo canalizar a los líderes religiosos mundiales a favor de este gran movimiento. Y el peligro, me parece, es que en los años venideros, cualquier persona, particularmente un cristiano evangélico, que por alguna razón cuestiona esto y rehúsa participar en todo este movimiento ecuménico interreligioso a favor de la paz y el bienestar mundial, va a ser tachado de antisocial, al igual que el primer siglo. Y el mundo nos va a mirar con mucha sospecha. Empezará toda clase de maltrato verbal. Y luego, probablemente, empezará una persecución contra los cristianos. Ahora, el propósito de la conferencia esta noche es explicar algo del origen de este movimiento interreligioso y las causas. Qué interesante que para el siglo XXI hay un tremendo movimiento mundial para reunir a todas las religiones. Realmente es un movimiento que está de moda. Y vamos a ver que
hay cada vez más evangélicos participando en estos movimientos. La pregunta va a ser, ¿por qué? ¿Cuál es su motivación? Y finalmente vamos a contestar una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los principios bíblicos que están en juego que hace muy difícil para un verdadero evangélico que cree en la Biblia y cree que Cristo es el único Salvador del mundo participar en este movimiento ecuménico interreligioso? Vamos a empezar entonces notando la creciente popularidad del movimiento interreligioso mundial. Tenemos que volver al año 1893, cuando en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, se llevó a cabo un evento insólito, único, el primero que jamás se dio en todo el planeta Tierra, el primer Parlamento Mundial de Religiones. Escuchen bien el nombre, el Parlamento Mundial de Religiones. ¿Por qué se dio en el año 1893? Porque para esa fecha Estados Unidos estaba recibiendo personas de todo el mundo y estaban empezando a convivir en un país en Estados Unidos. Y empezaron a surgir tensiones entre credos y religiones. Y la idea era, tenemos que zanjar estas diferencias y aprender a convivir. ¿Quién propuso este evento? Fue un norteamericano, miembro de una secta llamada la Nueva Iglesia. Es una secta que seguía los escritos de un sueco llamado Swedenborg, que afirmaba haber recibido revelaciones de Cristo. Y este evento marcó el primer evento interreligioso mundial. El propósito era reunir a todas las religiones. La verdad es que habían cientos de personas que participaron, mayormente cristianos. Pero el Papa Leo XIII, él sancionó a los católicos que participaron. Él no estaba para nada de acuerdo. Invitaron al arzobispo de Canterbury, que es el máximo líder de la iglesia anglicana. Él también rehusó ir. Su respuesta fue muy sencilla. Él dijo, el cristiano no podría participar en ese evento porque la fe cristiana es única. No se puede comparar con religiones del mundo. Y él rehusó asistir. Ahora, durante el siglo XX, algo interesante se empezó a dar. Empezó a surgir un creciente interés en actividades similares. Hubieron 3 eventos que actuaron como catalistas para lanzar este movimiento ecuménico interreligioso a nivel global. El primer evento que tenemos que mencionar ocurrió en el año 1901. La Asociación Internacional para la Libertad Religiosa. El nombre original fue el Consejo Internacional de Unitarios. Interesante eso. El Consejo Internacional de Unitarios y otros pensadores y trabajadores religiosos liberales. Quiero que noten estos 2 términos. Unitarios. ¿Qué es un cristiano unitario? Es una persona que solo reconoce a Jehová como Dios. No cree en la Trinidad. Obviamente, un cristiano que no cree en la Trinidad no tendría mayores problemas en reunirse con el judío, con el musulmán y con diferentes religiones que también creen en un solo Dios. Un gran obstáculo para que cristianos se unan con otras religiones es que el cristiano afirma que Dios es trino. Los unitarios no afirmaban eso. Así que ellos reunieron este evento, lanzaron este Consejo Internacional de Unitarios y otros pensadores liberales. Interesante, 2.000 personas participaron en Londres.
ya nos da una idea del interés en este tema. Al final se formó un mega consejo. 700 líderes mundiales formaron el consejo, representando 21 religiones diferentes de todo el mundo, proveniente de 15 países. Hoy en día, esa asociación internacional para la libertad religiosa sigue reuniéndose. Cada 4 años se reúne a nivel mundial. Así que ha continuado, aunque hoy en día no se escucha mucho de este movimiento. El segundo movimiento interesante, o el segundo evento interesante, ocurrió en el año 1936, cuando se estableció el Consejo Mundial de las Fees, de las Religiones, en Londres. Una vez más, la idea era continuar con ese tipo de Parlamento Mundial de Religiones. Hay una relación entre ese primer parlamento en Canadá y este evento del Consejo Mundial de las Fees en Londres. Una vez más se invitó al arzobispo de Inglaterra. Una vez más él rehusó ir, diciendo que un cristiano jamás puede aceptar otras religiones como válidas porque Cristo es el único Salvador. O sea, la iglesia tradicional cristiana estaba cerrada todavía a este movimiento interreligioso. Lo interesante fue el tercer evento. En 1948 se lanzó el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora, este era un movimiento ecuménico no interreligioso, solamente cristiano. ¿Quiénes participaron? Bueno, básicamente cristianos protestantes y ortodoxos. Los católicos enviaron algunos delegados, creo, pero lo miraban un poco de reojo, no estaban tan convencidos. Era mayormente una reunión, un consejo mundial de iglesias protestantes. Hay que reconocer, la mayoría de ellos con una tendencia liberal, y eso facilitó la reunión. Pero como pueden ver en las imágenes, hubo una tremenda cantidad de personas que se reunieron para este Consejo Mundial Interreligioso. Lo interesante es que al pasar los años, dos cosas han ocurrido con ese Consejo Mundial de Iglesias. Hoy en día, por si acaso, hoy en día ese Consejo Mundial de Iglesias abarca 600 millones de cristianos en todo el mundo. El Papa ahora está muy interesado en, si no participar, a lo menos activamente envía representantes. Vamos a ver en un momento por qué el Papa no participa. Lo interesante también es que en la medida que la teología liberal fue perdiendo peso, evangélicos empezaron a participar en el Consejo Mundial de Iglesias. Lo que me parece que ocurrió fue lo siguiente. Del año 1948 en adelante, a través del Consejo Mundial de Iglesias, se fue preparando el camino, ablandando el terreno para que cristianos se involucren en el movimiento ecuménico interreligioso. Hasta esa fecha, como acabo de mencionar, los cristianos católicos, evangélicos, protestantes no participaban en los eventos interreligiosos. Pero yo creo que el Consejo Mundial de Iglesias preparó el camino para ese involucramiento. Por eso es interesante que en el año 1970 se formó la Conferencia Mundial de Religiones para la Paz. Interesante que se hizo en Japón. Parece que los japoneses estaban muy preocupados por la falta de paz en todo el mundo y querían invitar a líderes a formar una suerte de consejo por la paz y organizaron este evento, la primera Conferencia Mundial de Religiones para la Paz. Leyendo en internet los propósitos de esta conferencia, señalan 4 propósitos. ¿Para qué se querían reunir?
En primer lugar, era para convocar a las comunidades religiosas para reflexionar profundamente sobre sus prácticas. Y luego noten esto, cambiar todas esas prácticas que sean por naturaleza excluyentes. Cualquier práctica basada en cualquier doctrina que sea excluyente de personas, lo querían cambiar. Y querían dedicarse al diálogo mutuo en un espíritu de tolerancia y comprensión. Primer propósito. Segundo propósito, facilitar la colaboración multirreligiosa en las iniciativas que apuntan a la paz. Este tema de la paz, después de dos grandes guerras mundiales. Y en el año 1970, durante la Guerra Fría, tremendo temor de una guerra nuclear, el mundo estaba muy interesado, podemos decir desesperado, por tener la paz. Y había este gran interés. En tercer lugar, el propósito era trabajar con las organizaciones de la paz en todos los sectores y países para tratar temas globales. Es decir, aparte de la paz, otros temas globales. Y finalmente, en cuarto lugar, implementar actividades y eventos educativos que apuntan a la paz basada en la religión. Así que la primera conferencia se llevó a cabo en el año 1970 y a partir de esa fecha, cada 5 o 6 años se han reunido estas conferencias a nivel mundial. La verdad es que ha crecido mucho, como vamos a ver en un momento. Ahora, aún en un país como el Perú, hay una sucursal, se podría decir, de este gran Congreso, Conferencia Mundial de Religiones por la Paz. Ahora pasemos a el tema de la creación de múltiples organizaciones interreligiosas. Esto es muy interesante. Uno pensaría que con una o dos organizaciones, como el Parlamento Mundial de Religiones y el Consejo Interreligioso para la Paz Mundial, con dos o tres sería suficiente, ¿no es cierto? Que todas las religiones se unan a esos dos o tres movimientos, pero la cosa no fue así. A partir del año 1970, empezaron a manifestarse una enorme cantidad de organizaciones interreligiosas. Y esto creo que es muy importante notar. Se debe a la popularidad del movimiento. Cuando un movimiento no es muy popular en todo el mundo, dos o tres organizaciones más que suficiente. Pero cuando la población mundial se empieza a interesar en ese tema, lo que es natural es que se multiplican las organizaciones. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Como dije, en el año 1970 se establece las religiones por la paz. Significa que en el año 2020 se celebró 50 años. 50 años aniversario de este movimiento Religiones por la Paz. Pueden ver en la pantalla el logo, pueden ver también líderes que están trabajando en esta religión por la paz. Incluso ha llegado al Perú y vamos a hablar de esto más adelante, porque vamos a ver no solo que esta agrupación interreligiosa de Religiones por la Paz existe en Perú, sino que ya está captando evangélicos, algo que nos debe, me parece, preocupar. En segundo lugar, en 1988 se organizó un consejo del Parlamento Mundial de las Religiones para lanzar, al celebrar el centenario, el segundo Parlamento Mundial de Religiones. Recordemos que el primer evento fue en el año 1893 en Chicago. El segundo evento, 100 años después, se llevó a cabo también en Chicago,
el segundo Parlamento Mundial de Religiones. Pero también en el año 1997, 9 años después, se estableció un grupo que confieso que no había escuchado hasta hace un par de días navegando en internet, me enteré de esto, el Instituto Interreligioso que lleva el nombre Elías, del profeta Elías. Y para mí fue fascinante leer detalles de este instituto, porque lo que dicen es quieren recuperar este espíritu de armonía, de unidad entre las religiones, y uno piensa, pero en la Biblia, el profeta Elías no era exactamente así. Así que, qué interesante ese nombre, ¿no es cierto? Ahora, este instituto funciona en Jerusalén. Interesante, ¿no es cierto? En Jerusalén. Y cada año invitan a jóvenes de todo el mundo para ir a Jerusalén y capacitarse en actividades interreligiosas, conocerse como jóvenes de diferentes religiones y empezar a desarrollar tolerancia mutua, aprecio mutuo, hacer toda una familia mundial de religiones. Ahora, para el año 2000, algo muy interesante ocurrió. Hasta este momento, los que estaban fomentando el movimiento interreligioso eran líderes religiosos, naturalmente, ¿no es cierto? Pero en el año 2000, las Naciones Unidas deciden, es tiempo de involucrarse. Y uno se pregunta, ¿en las Naciones Unidas qué tiene que ver con un movimiento interreligioso? Se supone que las Naciones Unidas es un ente político que reúne a los gobernantes políticos, pero por razones que voy a mencionar en un momento. Para el año 2000, las Naciones Unidas se dieron cuenta de dos grandes verdades. Número uno, las Naciones Unidas básicamente para el año 2000 era un ente secular. No creían en Dios y querían llevar adelante un programa secular para el mundo. Pero se dieron con la gran sorpresa de que en varias partes del mundo, las religiones, lejos de estar desapareciendo, las religiones eran tremendamente importantes. Y los líderes políticos de las Naciones Unidas decidieron lo siguiente: necesitamos usar a los líderes religiosos para vender nuestros programas seculares. Si nosotros como las Naciones Unidas no llamamos a los líderes mundiales religiosos y usarlos a ellos para convencer a sus adeptos de las virtudes de nuestros programas, las Naciones Unidas nunca van a poder progresar con su agenda de trabajo. Así nace la iniciativa de Religiones Unidas en el año 2000. Y pueden ver ahí en la pantalla, creo, un grupo de personas que firmaron un pacto bajo el auspicio de las Naciones Unidas para empujar esta iniciativa de Religiones Unidas. No estoy claro por qué, pero la verdad es que esa organización no ha despegado. Está trabajando en varias partes del mundo, pero no ha despegado, no ha captado mucho el interés, que es para mí es para reflexionar. Ahora, en el año 2005, algo también muy interesante ocurrió. En el año 2005 se lanza otro movimiento interreligioso ecuménico llamado Federación para la Paz Universal. Lo interesante de este grupo interreligioso es que fue fundado por un falso mesías coreano llamado Sun Myung Moon, en Europa conocido como la Iglesia de la Unificación, que
causó mucho escándalo por los años 80 y 90 en Europa y en Estados Unidos, y el líder se dio cuenta que esa iglesia de la unificación no iba a prosperar, demasiados escándalos. Así que él lanza una nueva iniciativa, la Federación para la Paz Universal, captando líderes de todo el mundo en una forma muy seductora que vamos a ver en un momento, queriendo lavar el cerebro de esos líderes mundiales para al final promover las ideas de Sun Myung Moon. Así que realmente no es interreligioso en sí, es captar líderes religiosos de todo el mundo, pero para su agenda personal, su agenda personal. En Perú, ya hace varios años, esta Federación para la Paz Universal está funcionando. Ha captado líderes del Perú, de la política, muy interesantes, como Johnny Lescano, por ejemplo. Pocos saben esto, pero Johnny Lescano, él fue apoyado económicamente por la Federación para la Paz Universal para candidatear al Congreso y lograr la influencia que él tiene ahora. Y uno podría repetir otros nombres de la política peruana que han tenido contacto con la Federación para la Paz Universal. 7 años después, el año 2012, se lanza una nueva organización que tiene como las siglas CAICID. CAICID significa el Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural del Rey Abdullah, un sheikh del Medio Oriente, pero con todo el dinero que él maneja. Él invita a líderes de todo el mundo para conferencias, foros, diálogos, y este grupo CAICID está teniendo bastante impacto a nivel mundial en cuanto a el diálogo interreligioso. En 2014 se formó otra agrupación. Ahora este grupo se llamaba el Foro Interreligioso G20. Y aquí vemos cómo la política se mezcla con la religión. En el año 2000, las Naciones Unidas forman la Iniciativa para las Religiones Unidas. Pero en paralelo con las Naciones Unidas, surgen estos grupos G7, G8 de los grandes líderes mundiales. G20 es quizá la agrupación de líderes mundiales de mayor importancia en todo el mundo. Estos líderes se reúnen cada año. Y en el año 2014, el grupo G20, líderes políticos del mundo económico avanzado, invitaron a líderes religiosos a acompañarles una semana antes que los líderes políticos se reúnen. G20 financia una reunión de líderes religiosos. ¿Para qué? Para conversar la agenda planteada por G20. Entonces, si en G20 van a hablar acerca de el problema de la falta de agua a nivel mundial, plantean esa pregunta a los líderes religiosos. Conversen una semana, den sus aportes para el tema de la falta de agua. Lo que quieren hacer es lo siguiente. Quieren captar sus ideas, pero disimuladamente lo que están haciendo es lo siguiente. Si logramos captar el interés de los líderes islámicos, los líderes hindúes, los líderes cristianos, y si ellos empiezan a interesar estos temas, lo que va a pasar es que cuando vuelvan a sus países, van a empezar a compartir esto. Y al compartir eso, van a preparar esa población religiosa para la agenda G20. Así que, muy interesante estrategia, ¿no es cierto? Así que el foro interreligioso ahora es muy importante. Cada año se reúne en diferentes partes del mundo. Ustedes en las noticias van a escuchar del grupo G20. Lo que no van a escuchar es lo que pasa la semana antes, ¿ya? Es el foro interreligioso. Eso casi pasa por desapercibido en la prensa.
pero en Internet pueden encontrar esos detalles. En 2017, las Naciones Unidas, no queriendo quedar atrás, deciden lanzarse más todavía a este tema interreligioso. ¿Por qué? Porque por el año 2017, las Naciones Unidas, mirando al mundo entero, se dieron cuenta de algo, según ellos. Lo que más está retrasando los derechos humanos son las religiones. Yo no sé si escucharon eso. Sonó hace 1 o 2 años más o menos, titulares en la prensa, que las Naciones Unidas, el alto comisionado para los derechos humanos, liderado por Michelle Bachelet, la presidenta anterior de Chile, llegaron a la conclusión que lo que está estorbando los derechos humanos son las religiones. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Derechos, por ejemplo, como el aborto. Las Naciones Unidas queriendo impulsar el aborto, diciendo es un derecho para todas las mujeres controlar su cuerpo. ¿Qué está estorbando eso? Las religiones, los musulmanes, los hindúes, algunos cristianos. Así que tenemos que arreglar todo esto. Y se lanza un proyecto que se llama Fe para los Derechos, que suena muy interesante, ¿no es cierto? Es usar las religiones del mundo para luchar a favor de los derechos humanos. Y lo que salió en el año 2020 fue un manual educativo para lanzar a todos los colegios, para tratar de indoctrinar a los niños de cómo la religión debe apoyar a los derechos humanos. Y la idea es, cualquier doctrina religiosa que milita contra ese derecho, hay que cambiarlo. Es lo que dice el manual. Hay que cambiar cualquier doctrina que milita contra los derechos humanos de las Naciones Unidas. Lo que frenó eso fue la pandemia COVID-19. Muy interesante. Si estudias en Internet vas a ver eso. Estaban por lanzar esto a todo el mundo. Y viene el COVID-19 y lo paralizó. Pero está ahí todavía, esperando que se acabe la pandemia, los colegios vuelven otra vez a clases presenciales y ahí van a estar estos manuales en todo el mundo para enseñar a los niños. Es un intento de usar las religiones y cambiar las religiones para encajar con la política de las Naciones Unidas. Finalmente, porque como pueden ver las fechas, esto está incrementando, ¿no es cierto? Están apareciendo más y más organizaciones interreligiosas. En el año 2020 y ahora 2021, justo en esta fecha, se ha establecido el Comité Superior para la Fraternidad Humana. Qué lindo nombre, ¿no es cierto? Qué lindo nombre. El Comité Superior para la Fraternidad Humana. Es el título de una declaración producida por el Papa. Él lo ha afirmado como un dogma. ¿Y a quienes invitó a firmar este documento? Que todos trabajemos por la fraternidad humana. Invita a un reconocido rabino judío e invita a un reconocido imán de los musulmanes y las 3 religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El Papa lo está reuniendo para formar este Comité Superior para la Fraternidad Humana. Y el año que viene, 2022, en Abu Dhabi, en Medio Oriente, se debe aperturar lo que se llama la Casa de Fe para las Naciones. Y podrán ver quizás ahí en la pantalla
tres edificios. ¿Qué son esos edificios? Uno es una catedral católica. Otro es una sinagoga judía. Y el otro edificio es una mezquita islámica. En un solo sitio. Diciendo, ya no somos religiones diferentes. Somos parte de la familia de Abraham. Y vamos a formar este comité superior para la fraternidad humana y vamos a tratar de reconciliar a toda la raza humana bajo esta fe. Así que espero que han podido ver cómo este movimiento ecuménico interreligioso está creciendo a pasos agigantados. Y creo que puedo decir sin temor a ser contradecido. El siglo XXI va a ser el siglo donde todas las religiones se juntan. Repito, el siglo XXI será el siglo en que todas las religiones del mundo se van uniendo. Ahora, entendámoslo bien. No es que no tienen problemas. Hay enormes tensiones latentes. Se habla de la paz, se habla de la fraternidad humana, pero, como entenderán, el ser humano en pecado, en su orgullo, quiere figurar, ¿no es cierto? Y aquí empiezan los problemas. Porque si vas a formar un gran movimiento interreligioso mundial, la pregunta es, ¿y quién va a ser el líder? Ahora, el Dalai Lama. Hace años el Dalai Lama se presenta como el gran líder espiritual, especialmente de todo lo que es la India, Asia, toda esa parte del mundo, el Dalai Lama. Pero en la parte occidental hay otro gran líder religioso, el Papa. Y esos dos se tienen tremenda envidia. Así que al Parlamento Mundial de Religiones va el Dalai Lama. El Papa no va. Y el Dalai Lama, él quiere figurar. Pero para las religiones, para la paz, ahí va el Papa y no va el Dalai Lama. Así que detrás de la apariencia que todos están unidos, no. Hay una tremenda tensión entre el Dalai Lama y el Papa. Ahora, muy interesante lo que va a pasar. El Dalai Lama no es eterno. Según sus creencias, se va a reencarnar. ¿En quién se reencarna? En un niño. El Papa, ¿qué pasa? El Papa tampoco es eterno. Pero él pasa la batuta a un adulto. Así que ya se imagina por dónde va la cosa, ¿no es cierto? Cuando el mundo se está globalizando religiosamente y están buscando un líder, si tiene que escoger entre un niño y un adulto, el adulto va a ganar, ¿no es cierto? Pero por ahí aparece otra figura. El falso mesías coreano llamado Sang Myung Moon. Si entras a internet y navegas un poco buscando la Federación para la Paz Mundial, vas a ver que esa agrupación religiosa maneja mucho dinero y mucha influencia. Y dicho sea de paso, ha captado bastante evangélicos, tristemente. Ahora, Sang Myung Moon, él quiere, bueno, él ya ha muerto, pero los adeptos quieren que todo el mundo le siga a él. Obviamente el Papa no le interesa el falso Mesías, menos el Dalai Lama. Así que hay estas tensiones y lo que tiene que pasar en los siguientes años es que todos estos movimientos interreligiosos poco a poco se van a ir uniendo. Algunos quedarán relegados. Posiblemente la Federación para la Paz Universal. Pero hay otra tensión también. Hay una tensión entre aquellos que favorecen al Papa, y eso hoy en día incluye a los musulmanes. Muchos musulmanes ahora están reconociendo al Papa como un gran líder, los judíos también. Pero el Papa tiene ciertos valores. Y hay otras personas que no quieren para nada el Papa. Y sumado a eso, hay movimientos interreligiosos
que tienen valores conservadores, digamos. Por ejemplo, valoran la vida, son pro vida. Los judíos, los musulmanes, el Papa, pro vida. Y por otro lado, hay otros grupos, más que nada Naciones Unidas, G20 y los grupos religiosos vinculados con ellos, que son anti vida y son pro aborto. Así que estas tensiones son latentes ahí. Y a mi criterio, en los siguientes años vamos a ver poco a poco estas tensiones desapareciendo y tristemente tengo que confesar que lo más probable es que los valores seculares se van a imponer en todas las religiones. Y al final habrá una mega religión mundial con valores muy parecidos a las Naciones Unidas. Ya sabrán lo que vendrá después de eso, ¿no es cierto? No hay que ser muy inteligente para saber eso si conocemos bien la Biblia. Así que estas son las tensiones que se están dando a nivel internacional en estos eventos interreligiosos. Pasemos ahora a tocar el tema del propósito. Aunque ya lo hemos mencionado de paso, pero permítame ahora puntualizar algunos propósitos principales detrás de estas organizaciones interreligiosas. El primer propósito, obviamente, es conocerse. Volvamos a 1893, el primer Parlamento Mundial de Religiones. El propósito de ese parlamento no era tomar decisiones, era conocerse. Así que invitaron a todos los participantes a hacer una presentación y presentaban sus religiones y sus creencias para que todo el mundo pueda conocer las creencias de los demás. Y hasta cierto punto eso sigue dándose. En estos eventos es una oportunidad de conocer qué es lo que cree una persona, qué es lo que cree otra religión, e ir conociéndose. Pero en segundo lugar, estas organizaciones interreligiosas tiene como meta celebrar la diversidad cultural. Es muy importante notar esto, porque en esos grandes eventos interreligiosos, ¿qué tienen también? Bueno, tienen música de diferentes partes del mundo. Tienen danzas típicas de diferentes lugares del mundo. Tendrán comida de diferentes partes del mundo. ¿Y qué es la música? ¿Qué es la danza? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la vestimenta típica? Es la cultura. ¿Y qué es lo que se está queriendo vender en forma muy disimulada? Que la religión también es una cultura. Esto me parece es un principio fundamental en todos estos eventos interreligiosos. Están queriendo presentar la idea que las religiones son manifestaciones culturales. Así que cualquier creencia religiosa no hay que pensar que tiene validez absoluta. No, al igual que la comida, no hay una comida que es absolutamente la mejor que todo el mundo. No hay una música o una danza que es la única reconocida en todo el mundo. No, son valores relativos culturales. Y lo que se está queriendo presentar es que la religión, al final, es solo una manifestación también de la cultura. Que en la India la cultura ha llevado a esta expresión religiosa. Y en el Medio Oriente la cultura ha llevado a esta expresión religiosa. Y en el norte de Europa la cultura ha llevado a esta expresión religiosa. Ya no están hablando de verdades absolutas. Están hablando de verdades ni verdades. Están hablando de elementos culturales relativos. Ahora, la gran pregunta es, ¿el creyente qué va a hacer? ¿Estamos dispuestos como evangélicos a aceptar que la fe evangélica
es simplemente una manifestación cultural? Porque si fuera así, obviamente no tenemos mayor autoridad que el hindú o que el musulmán o que el judío, porque las culturas todas son válidas. A eso se nos quiere llevar. Que no hay una religión verdadera. Esa forma de pensar es totalmente equivocado. Hay que pensar en la religión como cultura. Y por esto estos eventos interreligiosos celebran la diversidad cultural, lavando el cerebro para que todo el mundo pueda pensar que al final religiones también son culturales. Un tercer motivo para estos eventos es el diálogo. Y obviamente el diálogo es muy saludable. En el año 1993, cuando se dio el segundo Parlamento Mundial de las Religiones, se invitó a Hans Kuhn, un teólogo católico ecuménico. Presentó una ponencia con un título muy interesante. Escuchen la ponencia: Hacia una ética global. Una ética global. Noten eso, no una creencia global, una ética global. Y luego como subtítulo, una declaración inicial. O sea, él no vino para imponer sus criterios, él vino para abrir el diálogo. Presenta una ponencia. ¿Qué les parece si elaboramos una ética global? Y vamos a conversar. Y obviamente muchos de estos eventos interreligiosos tiene como motivación dialogar. Dialogar, pero no tanto acerca de diferencias teológicas. No vayan a pensar que cuando van a estos eventos, el creyente ahí está presentando la doctrina bíblica de la Trinidad para que el musulmán entienda lo que él cree. No están hablando de eso. Están dialogando acerca de la actitud hacia el agua, hacia la mujer, hacia los niños, hacia la alfabetización. Están dialogando de eso. ¿Cuál es la perspectiva cristiana de la mujer? ¿Cuál es la perspectiva cristiana de los niños? Y el musulmán habla de la perspectiva islámica de los niños. De esos temas se están dialogando. Porque obviamente se ponen a dialogar temas teológicos y van a terminar peleando. Y como la meta es ser respetuosos y tolerantes, lo que no se puede hablar es de teología. De eso no se puede hablar, porque van a pelear. Así que hablan de temas morales, hablan de temas globales, del medio ambiente. Y sobre eso pueden ponerse de acuerdo. Un cuarto propósito es participar en actividades religiosas. Porque una vez que has presentado la idea que la religión es una cultura, bueno, si puedes cantar en diferentes idiomas, y puedes bailar bailes de otros países y puedes comer comida de otros países, ¿por qué no orar con creyentes o personas de otras religiones? Al fin y al cabo, orar es una manifestación cultural. Así que vamos a ver cómo el hindú ora, y cómo el musulmán ora, y cómo el judío ora. Y tienen eventos de oración. Van a orar por la paz. Van a orar por un desastre natural, digamos, en un país. Pero enseguida que están orando, se supone que es un acto cultural, no cultural, es un acto de culto. Pero lo presentan como una actividad religiosa. En quinto lugar, también para promover el bienestar del planeta. Lo que el mundo quiere es sanar el planeta de tantos problemas ecológicos. Así que en estos grandes eventos religiosos no van a hablar, como acabo de mencionar, no van a hablar de teología, van a hablar del medio ambiente. Van a hablar, por ejemplo, de la deforestación. Y van a decir, bueno, el creyente tenemos esta perspectiva acerca de los bosques. Y el musulmán dice, yo tengo estas perspectivas del Corán de los bosques. Y el hindú tiene sus perspectivas. Y los bahá'ís tienen sus perspectivas. Y los nativos de la Amazonía tienen sus perspectivas. Y todos conversan muy amenamente de los diversos temas del medio ambiente del planeta Tierra. Para luego llegar
tomar decisiones. Que las Naciones Unidas presenten la agenda, los líderes religiosos conversan esa agenda y luego venden esa agenda a sus correligionarios en diferentes partes del mundo. Y finalmente, también tiene como meta zanjar diferencias. Obviamente, las grandes religiones mundiales tienen diferencias. Así que lo que quieren hacer es zanjar esas diferencias. Lo que están queriendo hacer es lo siguiente. En las matemáticas, se sabe lo que es buscar el máximo o el mínimo común denominador para una operación matemática, fracciones. Y me parece esto es lo que se está queriendo hacer. Se están reuniendo a los líderes religiosos, conversan de toda clase de tema y lo que están buscando es el máximo común denominador. ¿Qué cosas todos están de acuerdo? Y lo que va saliendo es que todos están de acuerdo que hay un Dios, mayormente. Y todos están de acuerdo que el ser humano tiene cierta dignidad. Y todos están de acuerdo que la paz en la tierra es algo benéfico. Y hasta ahí llegan casi. Casi no hay más puntos en común entre tantas religiones. Pero están queriendo zanjar las diferencias para formar ¿qué? No es muy difícil anticipar, ¿no es cierto? Lo que están queriendo formar es una religión mundial, donde todos tienen básicamente los mismos criterios, con un gran líder que los lidera a todos. Bueno, me parece que es bastante obvio que eso es hacia donde estamos caminando. Lo interesante es que en 8 años, en el año 2030, las Naciones Unidas estableció el año 2030 como el año para acabar con toda la pobreza mundial. Interesante. Se llama la Agenda 2030. Les invito, naveguen después de esta reunión. Naveguen en internet, pongan simplemente eso, Agenda 2030, y van a ver la cantidad de cosas que aparecen. Y ahí están estos movimientos interreligiosos, todos trabajando a favor de la Agenda 2030. ¿Qué va a pasar en 8 años? Muy interesante. Hay que estar atento a estos eventos. Estamos lanzando esta conferencia por Facebook, que les permite, si algunos quieren hacer alguna pregunta, lo pueden tipear ahí en un mensaje y al final, si hay tiempo, podemos contestar algunas preguntas muy puntuales que podrían hacer. Así que con libertad hagan sus preguntas. Pasemos ahora al segundo punto principal: la participación de evangélicos en estos movimientos interreligiosos. Como acabo de mencionar, durante la primera mitad del siglo XX, los cristianos casi no participaban, menos los evangélicos. Los evangélicos nada que ver con nada de esto, incluso el Consejo Mundial de Iglesias. Los evangélicos se distanciaban de eso. Casi el único evangélico de peso que participó fue John Stott. Muy interesante eso, John Stott. Pero él, por ser un evangélico tan conocido, a partir del año 1977, cuando John Stott empieza a ejercer mucha influencia en todo el mundo como líder evangélico, él abre las puertas para que muchos evangélicos sigan sus pasos y terminen trabajando en el Consejo Mundial de Iglesias. Y obviamente, una vez que estás trabajando en ese grupo ecuménico, es solo un pequeño salto para el grupo interreligioso mundial. Ahora, no creo que John Stott tuvo algo que ver con el grupo ecuménico interreligioso, no creo. Pero me parece que él fue abriendo el camino para eso. Quiero presentar esta noche 3 grupos interreligiosos donde evangélicos han participado.
y hay que reconocerlo tristemente. Y mayormente evangélicos latinos. Me imagino que si tuviera tiempo para investigar de otros países, podría encontrar lo mismo en otros países. Pero me voy a centrar en América Latina porque es lo que más me he enterado. Empecemos con la Federación para la Paz Universal. Este grupo fundado por el falso mesías coreano Sang Myung Moon. Yo me enteré de esta agrupación por el año 2018. ¿Cómo? Un pastor evangélico me envió una invitación por internet para ir a Lima porque nos estaban ofreciendo nombrarnos embajadores para la paz a nombre de las Naciones Unidas. Y el pastor que me escribió estaba muy emocionado. Vamos, pastor Donelli, hay que ir a Lima. Nos van a reconocer el Congreso y nos van a nombrar embajadores para la paz. Bueno, yo medio sospechoso, me parecía un poco extraño que las Naciones Unidas se interesaran en nombrar a pastores evangélicos embajadores para la paz. Así que me puse a investigar. Solo me llevó 15 minutos. No era muy difícil. Para vincular este grupo Embajadores para la Paz con la Federación para la Paz Universal, vinculado con el falso mesías Sang Myung Moon. Cuando yo comenté a este pastor lo que realmente se trataba, él quedó muy sorprendido y escandalizado. Pero me dijo, pastor, pero otro amigo tuyo, él me envió. Yo pensé, qué raro. Así que llamé a ese pastor que lo conocía. Dije, hermano, ¿te das cuenta que estás enviando invitaciones a pastores evangélicos a participar en una organización liderada por un falso mesías? Claro, me dijo, pero vamos a predicarles. Oye, hermano, dije, Cristo nos advirtió del peligro de falsos mesías, no para que tratemos de evangelizarlos. Pero él estaba convencido que era una buena idea. Yo me puse a investigar un poquito. Y en las siguientes semanas, estoy hablando del año 2018, yo me enteré que en Perú, esta organización liderada por un falso mesías se había infiltrado en fraternidades evangélicas en el Perú. No voy a mencionar nombres porque no es el caso. Mi interés no es afectar consiervos. Es simplemente alertar este gran peligro. Fraternidades. Yo he visto imágenes de hijos de pastores cargando el banner de la Federación para la Paz Universal. Seguramente no sabían lo que estaban haciendo, no habían investigado. Pero varios pastores fueron nombrados. Hasta lo más colosal de todo, un pastor de las Asambleas de Dios, conocido a nivel nacional. Él no solo fue el presidente de la UPF en Perú por un tiempo, presidente, pastor evangélico, sino que en su Facebook, en el año 2012, cuando el falso mesías estaba muriendo con cáncer, este pastor evangélico puso en Facebook, oremos por el pastor Sang Myung Moon, siervo de Dios que está con cáncer, y puso en su Facebook, en el nombre del Señor Jesucristo lo declaro sano. Yo pensé, qué tremenda confusión. Así que, como la Biblia nos manda hablar con la persona, yo me comuniqué con él, pensando, seguramente el pastor no sabe lo que está haciendo. ¿Y para qué lo llamé? Me dio una gritada, me dijo que estaba ofendiendo a un siervo de Dios y que el juicio de Dios caería sobre mí. Esto es la realidad, hermanos. Lo que está pasando. La gran mayoría de evangélicos ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque no investigamos. No sabemos lo que está pasando. ¿En qué cosas líderes evangélicos se están metiendo? A veces
por no saber. Y cuando le indicas de qué se trata por su orgullo, no quieren reconocerlo. Pero qué peligroso para la iglesia. Así que luego yo me enteré que pastoras en Estados Unidos, pastoras en Argentina, todos son parte de este programa de embajadores para la paz. Se les envía a Corea o a Estados Unidos a dar conferencias internacionales en esta Federación para la Paz Universal. Líderes evangélicos, se llaman evangélicos y están apoyando una organización fundada por un falso Mesías cuyo propósito es difundir sus ideas. No tengo tiempo esta noche para mencionar las tremendas herejías que enseña el falso Mesías. Basta con decir lo siguiente. Cuando este falso Mesías Sun Myung Moon se casó en el año 1960, ¿saben cómo llamó su matrimonio? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Porque él afirmó ser el Cristo encarnado. Porque nuestro Señor Jesucristo, según él, falló. Murió sin casarse. Y eso fue una gran falla. Y hay tremendas herejías que enseña este falso Mesías coreano. Y cómo en la vida evangélicos pueden tener parte con todo esto. La confusión es increíble. Pero luego pasemos a otro grupo. Religiones para la Paz. Este es el grupo que ya celebró 50 años y en Perú está fuertemente activo. Este grupo interreligioso, Religiones para la Paz, ha captado a líderes de CONEP, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, y ha captado también líderes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú. Grandes líderes. ¿Saben ustedes que en el año 2019, en Arequipa, se aperturó un nuevo templo mormón? Y los mormones están involucrados en este Consejo Interreligioso Mundial. Interesante. Y invitaron a todos los miembros del Consejo Interreligioso del Perú a la apertura del templo mormón. Y ahí fueron líderes evangélicos. Y a un líder evangélico se le preguntó, ¿qué piensa usted del templo mormón? Y él dijo, este templo mormón es muy hermoso, seguramente será para la gloria de Dios. ¿Se imaginan? Un pastor evangélico diciendo que el templo mormón es para la gloria de Dios. La confusión, por no hablar de ignorancia, es tremendamente increíble. Y hace unos días, antes de Fiestas Patrias en Perú, hubo ese tremendo evento de oración por el Perú, por el Bicentenario. Y ahí estaba todo el grupo interreligioso del Perú orando. El Bahá'í orando a su Dios, el budista orando a su Dios, el judío orando a su Dios, el musulmán orando a su Dios. Y el cristiano pastor evangélico orando a Dios también. ¿Sabe lo más colosal? Que todos los demás participantes, incluyendo los cristianos, oraron hablando de Padre o de Dios. Ni mencionaron a Cristo, los evangélicos. ¿Y el musulmán? El musulmán se paró y empezó a leer su oración diciendo, Alá usó su nombre. Ni el judío mencionó Jehová. Pero el musulmán no tuvo temor en decir, Alá, tú eres el único Dios verdadero. Y tú no tienes asociados. O sea, totalmente rechazando la doctrina cristiana de Jesucristo. Y dijo, Mahoma es el último de los profetas. O sea, el musulmán radical presentó su fe. Y los cristianos evangélicos calladitos, no diciendo casi nada, radical, orando por la Amazonía, orando por problemas ecológicos. Y uno se pregunta, ¿a dónde hemos llegado? Y peor todavía, ¿a dónde vamos a llegar? Es la realidad de lo que está pasando, hermanos, en nuestro país. Y luego tenemos
este famoso foro interreligioso G20. Hasta el momento en mis investigaciones me he dado cuenta que esto es más un problema en Argentina. En Argentina hubo un evento de G20, porque Argentina es un país económicamente fuerte. Así que se reunió el grupo G20, creo que el año pasado o el año anterior. Y antes de eso, invitaron a líderes religiosos a reunirse para conversar de los temas de G20. Y una vez más, no voy a mencionar nombres, pero habían líderes, pastores evangélicos de grupos como el CONEP en Argentina, liderando, dando conferencias en este grupo, el foro interreligioso del grupo G20. Y hermanos queridos, lo que estamos viendo es cada vez más evangélicos están participando. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué participan? ¿Qué motiva a evangélicos que hace 100 años jamás hubieran participado? Y por 1900 años la iglesia cristiana jamás ha participado en culto, en templos paganos, jamás hubiera hecho eso. ¿Y por qué lo estamos haciendo ahora? Muy importante contestar esa pregunta, ¿no es cierto? Aquí algunas razones. En primer lugar, indudablemente hay pastores que tienen tremenda carga por los temas del medio ambiente. Y está bien, no hay nada mal en eso. Tienen tremenda carga por los temas del medio ambiente, la paz mundial, la defensa de la mujer, la lucha de la trata contra los menores. Y porque esos pastores sienten una carga por esos temas, se les invita a participar y a dar conferencias plenarias sobre estos temas que les interesa. Otros asisten porque son atraídos por la oportunidad de estar entre gente importante. Y claro, si te invitan a ser parte del foro interreligioso G20, te vas a codear con los líderes mundiales de otras religiones. Y para algunos pastores evangélicos eso es muy seductor, muy seductor. Estar entre los grandes, poder mostrar fotos, tú al lado de líderes de renombre en todo el mundo, y te invitan a participar. Y los atrae el orgullo, la vanagloria, el querer figurar, estar ahí. También, de paso, te financian tus viajes, te pagan el boleto aéreo, tus viáticos, un hotel de 4 o 5 estrellas. ¿Y quién no va a querer participar? En tercer lugar, algunos pastores lo hacen supuestamente por testimonio cristiano. Dicen, la iglesia cristiana tiene que demostrar a todo el mundo que también nos interesa estos temas. Y según ellos, la única forma de mostrar que realmente estamos interesados en estos temas es participando con ellos. Porque si no vamos, si nos invitan y no vamos, vamos a dar la idea que no nos interesan esos temas. Así que para dar un buen testimonio, que como cristianos no estamos viviendo el pasado, bien a la fe cristiana. Otros lo hacen porque francamente, si tú participas en estos eventos, hay beneficios económicos. Estos líderes mundiales, estos árabes, manejan mucho dinero. El falso Mesías coreano, él ha dejado multimillones de dinero. Y si tú participas en estos eventos, ahí promocionan cosas como, bueno, como tú has participado, te vamos a enviar una partida de $500,000 o lo que sea para que tú en tu país estés promoviendo esta actividad benéfica. Y qué lindo para un pastor, ¿no es cierto? Qué lindo para un pastor, ahora está manejando mucho dinero, que viene de estas organizaciones internacionales, interreligiosas, fundadas por personas de mucho dinero, y ahora el pastor o esa organización no solo tiene prestigio, sino que tiene dinero también. Y finalmente, me imagino,
que hay algunos que están convencidos que es lo correcto hacer, que es la única forma de alcanzar la paz mundial. Dicen, ¿cómo vamos a tener la paz mundial si no estamos dispuestos a zanjar nuestras diferencias? Y si los musulmanes lo hacen, y los hindúes lo hacen, y los judíos lo hacen, es tiempo de los cristianos lo hagan también. Y según ellos, es la única manera de dar solución a los grandes problemas mundiales. Así que es un asunto de responsabilidad de participar en todo este movimiento. Porque claro, si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Piensa un momento. Si te invitan a estas actividades y tú rechazas una invitación y rechazas otra invitación y no participas en estos eventos, quedarás relegado al olvido. Es lo que piensan. Y hay líderes que para ellos será un desastre quedar relegado al olvido. Así que quieren participar para supuestamente dejar huellas en el mundo hoy en día. Permítame terminar ahora con lo que me parece la parte más importante. ¿Cuáles son los principios bíblicos que están en juego aquí? Porque me parece que es urgente pensar en principios bíblicos que tienen que ver con la participación en estos eventos interreligiosos. Ahora, empecemos con esta pregunta. ¿Cuál es la marca distintiva de un evangélico? Que no solo lo marca como diferente del hindú, el musulmán, o lo que sea, sino que marca la diferencia hasta de los católicos y de los liberales. ¿Cuál es la marca de un evangélico? Que toma la Biblia como su única regla de fe y conducta. Creo que todos tradicionalmente hemos entendido eso. Lo que marca la diferencia en un evangélico es que toma la Biblia como su única referencia, su único manual de fe y también de conducta. Así que preguntemos a la Biblia interrogantes que nos van a ayudar a contestar esta pregunta si está bien o no está bien como evangélicos participar en estos eventos. Primera pregunta. ¿Cuál es la condición del ser humano? Me parece una pregunta muy importante. Claro, no es una pregunta que le interesa a las Naciones Unidas, porque para las Naciones Unidas el ser humano tiene gran valor y es bueno. Y las demás religiones del mundo también tienen básicamente la misma idea. El ser humano fundamentalmente es bueno. De repente tiene algunos problemitas en su carácter, pero al final es bueno. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia afirma que Dios creó al hombre perfecto. Lo creó a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, el ser humano es de gran valor, de gran valor. Pero algo pasó a una temprana fecha en la historia humana que cambió radicalmente el carácter del ser humano. Entró a la raza humana una forma de vivir que dio las espaldas a Dios. La palabra en la Biblia es pecado. Y básicamente el concepto del pecado es desviación. El ser humano se ha desviado del propósito de Dios. Y ese desvío del ser humano tiene dos grandes repercusiones. En primer lugar, el ser humano en sus relaciones intrahumanas con otros seres humanos, el ser humano está desviado. Este es el problema fundamental. La razón por la cual no se trata bien a la mujer es por este desvío. La razón por la cual hay trata de menores es por este desvío. La razón por la cual hay guerras en todo el mundo es por este desvío. Ahora, el gran problema en estos diálogos interreligiosos es que no contemplan eso.
No es su punto de partida. Su punto de partida es que el hombre es básicamente bueno. Más bien está evolucionando, está yendo de mal a mejor. ¿Y el creyente qué va a decir ahí? La respuesta del creyente es única, es totalmente diferente. Y es la verdadera. El ser humano está desviado frente a su prójimo. Pero hay algo peor todavía. Lo que la Biblia enseña es que el ser humano está desviado frente a Dios. Es un enemigo a Dios. No quiere a Dios, no ama a Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver eso. Esta terrible tendencia del ser humano. El ser humano es anti Dios y no quiere someterse a Dios. Esa es la naturaleza humana. Eso nos lleva a pensar entonces a la naturaleza de las religiones. ¿Qué dice la Biblia acerca de las religiones? Bueno, lo que la Biblia enseña es lo siguiente. A pesar de que el ser humano está desviado espiritualmente y es un enemigo de Dios, el ser humano no puede escapar la verdad que Dios existe. Porque Dios se revela constantemente a través de la creación, a través de su conciencia, a través a veces de la historia. Dios está bombardeando a la raza humana con revelación de sí mismo. Dios se está revelando. Y es interesante que cuando Pablo en Hechos 17 fue a la ciudad de Atenas, se le invitó a predicar o exponer sus ideas a los filósofos atenienses. El apóstol Pablo empezó aquí. Notó que en Atenas había un altar al Dios desconocido. Y Pablo dice, yo quiero hablarles de ese Dios desconocido. Porque la verdad es que ese Dios desconocido es el único verdadero Dios. Y Pablo empieza a argumentar, usando aún escritos de los paganos que indicaban que Dios es un ser espiritual. Dios tiene que ser un ser espiritual. Ahora dice Pablo, si Dios es un ser espiritual, ¿por qué le hacen una imagen? ¿Por qué tienen templos? ¿Por qué le ofrecen comida? Como si Dios fuese un ser material. No es un ser material, es un ser espiritual. Y ustedes tienen estas religiones. Y lo más colosal, lo que Pablo dice en ese discurso a los atenienses es lo siguiente. Pablo dice, hasta este momento, el Dios eterno ha tenido paciencia con su ignorancia. Es la palabra de Pablo. Las religiones en Atenas, ignorancia. No tenían que ver con Dios verdadero. Esas religiones paganas era una expresión de la ignorancia que el ser humano tiene de Dios. Y Pablo dice, Dios hasta ahora ha tenido paciencia con ustedes. Pero ahora, y qué osadía de Pablo. Hoy en día, los liberales lo masacrían a Pablo, ¿no es cierto? Pablo dice, yo he venido como representante de Dios verdadero y yo les anuncio, Dios ha decidido juzgar a todo este mundo por un hombre. Y ese hombre Él lo envió a la tierra y ese hombre fue crucificado y resucitó. Y ese hombre va a volver un día y va a juzgar a toda la raza humana. Así que Dios les manda a todos ustedes de todas las religiones, arrepiéntanse y crean en Cristo. ¡Wow! ¿Qué mensaje, ¿no es cierto? Hechos 17, el mensaje de Pablo. Pablo no fue para dialogar amenamente con los filósofos, a ver qué es lo que tú crees de Dios y lo que yo creo de Dios y después vamos a almorzar juntos. Pablo fue para declarar la verdad de Dios y la verdad de las religiones, que las religiones es una ignorancia. Y Dios manda a toda la raza humana, y Pablo lo enfatiza aquí, Dios manda a todos, en todo el mundo, en todo lugar,
que se arrepientan de estas religiones. Arrepiéntense de estar adorando a dioses falsos y sométanse y reverencien a Jesucristo. Eso fue el mensaje de Pablo en Atenas. Así que hoy en día, cuando hay una gran reunión de religiones, aun si el creyente fuera, ¿qué es el mensaje que el creyente tiene que dar? Si es bíblico, tiene que dar el mensaje de Pablo. Porque en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda rebeldía humana. Y Pablo ahí detalla. La primera rebeldía humana es la siguiente: habiendo conocido en su conciencia al Dios verdadero, no lo honraron como tal, sino crearon dioses a su criterio y se postraron a esos dioses. Y Pablo dice, la ira de Dios se ha manifestado contra toda religiosidad humana. ¿Ha cambiado Dios en 2000 años? ¿Ha cambiado el mensaje cristiano? No se trata de lo que yo quiero creer. Lo que yo quisiera creer es totalmente irrelevante. Lo que es verdad es cuál es la condición del ser humano y cuál es la condición delante de Dios de toda religiosidad. Cualquier religión que no reconoce al Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cualquier religión es falsa. Y lo que las personas necesitan escuchar es exactamente eso. Y hay que invitarles a dejar esa religión y buscar a Cristo. ¿Acaso no pasó eso en Tesalónica cuando Pablo fue a predicar? Y Pablo felicita a la iglesia. Ustedes, cuando escucharon el Evangelio, dejaron sus religiones y se dedicaron a seguir al Señor Jesucristo. Eso nos lleva a tocar el tema de la naturaleza de la Biblia. Porque todo lo que estamos diciendo ahora del pecado y de las religiones viene de la Biblia. Así que, ¿qué es la Biblia? Y lo que la Biblia afirma es lo siguiente. La Biblia reclama ser la revelación de Dios. Les hago recordar lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 1. Lo pone en forma muy sucinta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, hablando al Dios verdadero, Él habló. ¿A quién habló? Habló a los padres por medio de los profetas. Sí, lo que el autor está diciendo es que el Antiguo Testamento es la primera parte de la revelación de Dios. El Dios verdadero ha hablado. ¿Dónde encontramos esa verdadera revelación? En el Antiguo Testamento. Es más, dice el autor, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que lo que el autor de Hebreos está diciendo es que el Antiguo Testamento es la primera parte de la revelación de Dios. Y en los evangelios tenemos la segunda parte, cuando el mismo Dios se encarnó y nos enseñó quién Él es. Y el Nuevo Testamento es la ampliación de esa revelación en Cristo. Ahora, la Biblia reclama ser la revelación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano tiene que hacer? Tiene que comparar las demás religiones con lo que dice la Biblia, para entender qué de verdad hay en otras religiones y qué de verdad no hay. Y lo que va a encontrar rápidamente es que las demás religiones no se someten, no se ajustan a esta revelación única de Dios en las Escrituras. Una vez más, no se trata de lo que yo pienso. Se trata de lo que la Biblia dice. Y el evangélico se supone cree la Biblia.
Y somos llamados a defender la Biblia. Ahora, la Biblia enseña que Cristo es único. Bueno, Cristo lo enseña. Porque cuando Él vino a la tierra, Él no se llevó muy bien con la religión judía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las peleas con los fariseos? Y las peleas con los saduceos, y con los escribas, y con los herodianos. Él se peleó con todos los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque no la aceptaban. ¿Por qué no la aceptaban? Por este desvío que se llama el pecado. Pero Cristo dijo algo insólito, increíble en los evangelios. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién eres? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no va por mí. No lo digo yo, lo dijo Cristo en las Escrituras. Y se supone que cualquier evangélico cree eso. Si no, no es evangélico. Entonces, el punto de partida del evangélico frente a todas las religiones del mundo es ¿qué piensan ustedes de Cristo? Y aquí hay algo muy interesante. Una vez un líder cristiano dijo lo siguiente: Dios une, Cristo divide. Quiero que piensen en eso un momento. Dios une, Cristo divide. Es muy fácil comprobarlo. En esa reunión de oración en Lima por el bicentenario, ¿a quiénes se dirigieron todos? Menos el musulmán. Todos se dirigieron a Dios. Claro, no aclararon quién es Dios. Solamente usaron el nombre Dios. Y ese nombre Dios une a todos. Pero menciona a Cristo. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si siquiera uno de esos pastores evangélicos en su oración hubiera dirigiéndose al Padre diciendo: Padre, te alabo porque tú eres el único Dios y Jesucristo es el único mediador? Y nadie puede hablar contigo, Padre, si no viene por el Señor Jesucristo. Y yo vengo esta noche en el nombre de Cristo para orar por nuestro país. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si un pastor evangélico hubiera orado así? Lo sacaría, ¿no es cierto? No vengas a hablar de Cristo, que Él es el único Salvador. Eso divide. Habla de Dios. Eso nos une. Pero la iglesia somos llamados a testificar de Cristo, anunciar a Cristo. Y no podemos vender nuestra alma evangélica por un plato de comida de estos eventos interreligiosos a nivel mundial. Porque termino con esto. ¿Cuál es la gran comisión? Cuando Cristo nuestro Señor murió en la cruz y resucitó, pregunto, ¿en qué consiste la gran comisión? ¿Cuál es la gran tarea de la iglesia? La única tarea que Cristo dejó a la iglesia. Vayan por todo el mundo y predican el evangelio. ¿Cuál evangelio? De que Cristo murió por los pecadores y que solo a través de él hay salvación y vida eterna. Esa es la gran comisión. Y Cristo envió a la iglesia a predicar ese mensaje a todas las naciones. Se sobreentiende, a todas las religiones. Así que la actitud de un verdadero evangélico hacia cualquier religión es que somos llamados a anunciarles el evangelio de Cristo. Ahora, escuchemos bien. Las Naciones Unidas tienen su gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión de las Naciones Unidas? La paz mundial, el bienestar del ser humano. Esa es su gran comisión. Y lo que está pasando es lo siguiente. Las Naciones Unidas
y diferentes grupos interreligiosos están armando su gran comisión humanista, porque hay que reconocerlo. Es una gran comisión humanista que se centra en el bienestar del ser humano. Cuando están hablando de la paz mundial, nadie está hablando de paz con Dios. Están hablando de paz entre los seres humanos. Y cuando están hablando de los derechos, están hablando de los derechos humanos, no del derecho de Dios de ser adorado y reconocido por todo el mundo. Así que detrás de estos grupos interreligiosos hay una agenda. Y podemos llamar la agenda su gran comisión. Y el problema para la iglesia cristiana evangélica es que Cristo ya nos dio una gran comisión. Y se supone que un pastor es llamado a predicar la gran comisión. Ahora, si algún miembro de su iglesia le gustaría ir y conversar porque es un experto en el bosque amazónico y él es invitado a título personal a dar una conferencia, no hay ningún problema, a buena hora que vaya y como evangélico muestre integridad, honestidad. Pero un pastor, ¿qué está haciendo un pastor ahí? A no ser que va a predicar, pero no predica. Y lo que está pasando, hermanos, es que la gran comisión se está poniendo en riesgo. Porque si el pastor evangélico participa en estos eventos, se sobreentiende que no debe tratar de proselitizar. Porque si trata de ganar al musulmán a su fe, va a generar mucho malestar. Así que el pastor evangélico tiene que quedar calladito. Por lo mucho que su vida marca una diferencia, pero no puede hablar. Y hay un gran problema para mí. Porque lo que la iglesia evangélica va a tener que decidir en los siguientes años es cuál gran comisión vamos a cumplir. La gran comisión de Cristo de anunciar su mensaje en la Biblia, o vamos a dedicarnos, al igual que todo el mundo, a la gran comisión secular establecida por las Naciones Unidas de paz mundial, bienestar social, cuidar los recursos naturales. Todo eso es bueno. Eso es excelente. Pero no es la misión de la iglesia. Cristo no nos dejó en la tierra para hacer eso. Los creyentes somos llamados a predicar el evangelio. Un día una persona se acercó a Cristo. Le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero primero déjeme ir a enterrar a mis padres. Qué bueno, ¿no? Interesado en enterrar a sus padres. El detalle es que no dice que el papá estaba seriamente enfermo. Él tiene que esperar un buen tiempo y cuando muera su padre, enterrar a su padre y luego de cumplir eso, él estaría libre para seguir a Cristo. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ven y sígueme. Qué escandaloso, ¿no es cierto? Qué escandaloso. Pero Cristo estaba en serio. Porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Este mundo se va a acabar. Y yo quiero que mis seguidores se dediquen a anunciar el mensaje que los prepara para el reino eterno. Obviamente la paz mundial, el bienestar aquí en la tierra es muy importante y Dios sabrá usar diferentes líderes para promover todo eso. Pero pastores y la iglesia evangélica tenemos una gran comisión y es predicar el evangelio de salvación en Cristo. Y no podemos participar en nada que va a opacar en lo más mínimo la gran comisión. Termino, hermanos, esta noche. La conclusión. ¿Qué nos espera en los siguientes años? Yo temo
que lo que se está manifestando por primera vez en toda la historia humana, se está manifestando una religión humanista. Una religión humanista. ¿Por qué humanista? Porque todo está centrado en el ser humano. Dios no aparece en todo esto. Podrán mencionar el nombre de Dios, pero en ese evento multireligioso, de personas orando supuestamente a su Dios, el único que me dio un ápice de idea que estaba haciendo algo serio, es decir, dirigiéndose al Eterno, era el musulmán, el único. Los demás estaban ahí leyendo una oración. No estaban en serio. Yo dudo que esas personas realmente creen en Dios. Porque ¿cómo vas a presentarte ante Dios y leer algo? Le vas a hablar, ¿no es cierto? Ni el evangélico hizo eso. Y lo que se está preparando es una religión mundial, donde se usará el nombre de Dios quizá, pero todo el énfasis será humanista. La paz terrenal, el bienestar terrenal, la erradicación de la pobreza material, la provisión de agua potable para toda la raza humana, educación para toda la raza humana, el buen trato para las mujeres en toda la raza humana. Y una vez, si es que se pudiera alcanzar eso, que lo dudo, pero una vez que se alcance todo eso, según ellos, ahí está el reino de Dios. Y como dice la Biblia, Dios no está en todos sus pensamientos. Eso para mí es el gran problema de estos movimientos. Es más, temo que esta esperanza de una paz mundial es un espejismo, no es real. ¿Acaso Cristo mismo no nos dijo eso? Que cuando lleguen los últimos tiempos estarán diciendo paz, paz por todos lados y no habrá paz. Porque la Biblia dice, no hay paz para los impíos. Puedes tener cierta paz entre los seres humanos, pero no tienes paz interior. Anda Europa, anda Estados Unidos. No hay guerras en Europa, no hay guerras en Estados Unidos, pero la gente tiene paz, tiene bienestar, están felices y alegres. No. Y ninguna comisión de las Naciones Unidas va a cambiar eso. Porque el problema fundamental es su relación con Dios. Y el único mensaje, enfatizo, el único mensaje que puede traer una verdadera paz es el Evangelio de que Cristo es el único Salvador del mundo. Aparte de Cristo, nadie tendrá paz con Dios. Es lo que la Biblia dice. Es lo que Cristo dijo. No se trata de pensamientos humanos, menos se trata de que es mi pensamiento. Es lo que Cristo dijo. Y lamentablemente la gente está tras una paz falsa. Y en todo esto, lo que se va a perder cada vez más son valores bíblicos. Porque las Naciones Unidas ya han decretado, cualquier enseñanza que atenta contra derechos humanos, hay que cambiar esa creencia. Y las Naciones Unidas está financiando seminarios y pastores que van a trabajar la hermenéutica para cambiar lo que enseña la Biblia a favor de derechos humanos. Es lo que está pasando. Están financiando a pastores y a seminarios para poder crear una nueva hermenéutica. No solo en los cristianos, lo mismo está pasando entre los musulmanes y lo mismo está pasando entre los judíos. Hay un tremendo interés en todo el mundo de cambiar los textos sagrados para encajar con la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Y la iglesia va a ser parte de eso. Y finalmente, va a haber un tremendo debilitamiento de la Gran Comisión. Gente evangélica dejará de predicar el evangelio.
Porque si tú has visto a tu pastor en una reunión orando al lado de un musulmán, ¿para qué va a ser un país islámico para predicar el evangelio? Si tu pastor se ha dado a entender que el musulmán está orando a Dios, ¿por qué el pastor ora al lado de él? ¿Y qué joven va a sacrificar su vida, ir a un país musulmán a predicar de Cristo, si su pastor no le predica al musulmán de Cristo aquí en Perú? Va a ser terrible para la gran comisión, que es exactamente lo que Satanás quiere. Hermanos, espero que he podido en alguna manera preocuparlos. Lo que está pasando es sumamente serio. Y lo que pastores evangélicos necesitan hoy más que nunca es el espíritu de Policarpo. El espíritu de Policarpo. He servido a Jesucristo toda mi vida y Él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo yo traicionar a Cristo y a su mensaje por la vanagloria de este mundo? Y si la iglesia no redescubre el espíritu de Policarpo o el espíritu de Juan el apóstol, que estaba dispuesto a terminar en Patmos, porque no iba a participar en religiones paganas de Roma, si no descubrimos ese espíritu, los días están contados por muchos sectores de la iglesia evangélica. Que Dios nos ayude, hermanos, a reflexionar. Lo que he dado esta noche es nada más que una introducción. Si tienes una carga por esto, yo te animo, empiece a investigar. Toma uno de estos organizaciones interreligiosas, navega, investiga, pregúntate quién está participando, qué está diciendo. En estos días van a haber nuevos eventos. En octubre va a haber un nuevo Parlamento Mundial de las Religiones. Prestemos atención a eso. Va a haber también otro evento, el Foro Interreligioso G20. Veamos eso. Tenemos el Internet para cerciorarnos. Investiguen de este grupo Federación para la Paz Universal. ¿Quiénes son embajadores por la paz? ¿Qué pastores podrían haber sido afectados en toda América Latina y en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Y ese empuje de parte del Papa para un solo centro religioso judío, musulmán y cristiano en Abu Dhabi. Muchas cosas están pasando rápidamente y la iglesia evangélica tiene que saberlo. Alertar a los pastores, porque francamente muchos pastores no investigan todo esto y por no investigar caen presos del engaño. Así que cada miembro es responsable por cuidar su vida espiritual y animar a su pastor a enterarse de lo que está pasando. Porque si no tenemos cuidado, esto nos puede engañar a muchos. Vamos a ver si hay preguntas, aunque no hay mucho tiempo, pero hay preguntas. ¿Alguien ha escrito algo que necesita contestar? Con libertad, una pregunta, a ver. Claro, me parece que eso es lo más natural esperar. Cualquier movimiento necesita un líder. Y la pregunta de la hermana Ketty es, ¿podría ser el líder que aparece ahí, el falso profeta de los últimos tiempos que leemos en Apocalipsis 13? Por supuesto que sí. Estamos apuntando a eso. Pero antes que, o en el proceso de manifestarse, primero tiene que zanjarse muchas tensiones. Al momento hay varios grupos interreligiosos que no aceptan el Papa o no aceptan al Dalai Lama. Así que todo tiene que moldearse todavía un poco. Por eso yo les invito a investigar, ver qué está pasando, quién está figurando como líder. ¿Ya? Eso es muy importante para leer las señales de los tiempos.
Muy bien, parece que es la única pregunta, así que vamos a dejarlo ahí. Gracias por su atención. Va a quedar esto grabado, lo vamos a pasar a YouTube para que puedan verlo en cualquier momento también. Yo les animo, mírenlo otra vez, estudien otra vez. Te voy a enviar la separata para que tengan toda la información. Pasen a sus amigos, generen conversaciones, usen las redes para conversar, levanten el diálogo. Porque es muy importante que la iglesia evangélica sepa lo que realmente está pasando. Permítame terminar orando y pedir al Señor que Él nos pueda guardar en estos días. Padre Celestial, tu palabra nos advirtió que en los últimos tiempos vendrán momentos muy peligrosos, donde cada uno hará lo que bien le parece. Y tu palabra dice, el apóstol Pablo escribe en 2 Tesalonicenses, que un día el anticristo se presentará como Dios. Y uno se imagina, Señor, una religiosidad humana, donde el ser humano viene a ser Dios. Y muy fácil que el anticristo se presente como ese Dios humano. Padre, yo sé que mucha gente se va a reír de lo que acabamos de mencionar. Y mucha gente nos va a llamar conservadores, ultra de la derecha y muchos términos peyorativos. Pero Padre, al Señor Jesús también lo llamaron muchas cosas. Y al final lo crucificaron, porque los líderes judíos querían acoplarse a los romanos para no perder influencia. Y el Señor Jesús estaba socavando ese proyecto. Padre, tú has enviado a tu Hijo como el Salvador del mundo. Un día, como dijo Pablo, Él va a juzgar a toda la raza humana y todas las religiones que no confiesan a Dios el Padre y a Dios el Hijo serán juzgadas. Y nosotros, como tus hijos, somos llamados a predicar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Porque Padre, tú amas a todos y tú no quieres que nadie se pierda. Y por eso la iglesia se ha extendido en todo el mundo, para que la iglesia pueda predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a poder seguir haciendo eso todos los días de nuestras vidas y guárdanos del engaño espiritual. Y aquellos pastores, Señor, que están coqueteando con estos movimientos, en alguna manera, Padre, alértalos, que tu Espíritu pueda hablar a sus corazones, para que marque la diferencia. Y como dice tu palabra, a tu pueblo tú nos llamas a salir de cualquier movimiento anticristiano y antidios, para que no seamos juzgados cuando llegue el día del juicio final. Padre, gracias por acompañarnos y pido ahora que tú nos sigas dando entendimiento de este tema tan importante. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Cualquier pregunta, comentario que quieran hacer por las redes, encantado de escuchar de ustedes, y alguna pregunta trataré de hacer lo posible para contestar. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey.
Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen, caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 A Jesucristo como Rey.